Listo, Flor, cuando vos quieras. Vos pasás para atrás a ver si se entendía. Sí, sí. Ahí está. Bueno. Largamos. Bueno, yo les voy a hablar de fiebre de origen desconocido. ¿Sí? Tomé un caso clínico como punto de partida. Una paciente femenina de 5 años que ingresa el 26 de diciembre por presentar exantema urticariforme de 10 días de evolución, asociado a catarro de vía aérea superior los primeros 3 días. El 18 de diciembre comienza con registros febriles diarios de 38-39 grados. El 20 de diciembre comienza con dolor en ambos huecos popliteos. Bueno, al ingreso se le solicita un laboratorio completo, como datos positivos, presenta glóbulos blancos de 21.000 a predominio de neutrófilos y un PCR de 48. Se le realiza una radiografía de tórax que se interpreta con infiltrado intersticial bilateral con un leve infiltrado algodonoso en la base derecha. Y se solicitan hemocultivos por dosis. Acá está la plaquita en niña. Bueno, se interpreta el cuadro como una neumonía adquirida en la comunidad, por lo cual se indica ampicilina endovenosa, el cual recibe por 4 días. Durante esos días, por más que haya empezado el tratamiento antibiótico, lo normal es esperar que los primeros días, por lo menos hasta 24, 28 horas, pueda seguir febril, pero la niña seguía presentando registros febriles todos los días. Entre los episodios febriles, estaba como en buen estado general, sin alguna otra manifestación. Como seguía con los registros febriles, se le solicitaba un nuevo laboratorio y la PCR está de 96 y la eritro de 65. Se vuelven a tomar hemocultivos y se va a rotar el ceftriaxona endovenoso, que recibe 4 días, y la eritromicina, que recibe 7 días. Se le hace también una nueva radiografía de tórax, la cual no modifica, no tiene grandes cambios. Entonces, continúa con los registros febriles, 1 por día por lo menos, y cuando entraba a presentar el registro febril, presentaba un exantema que aparecía y desaparecía, a predominio en miembros inferiores. Manifestaba este dolor en hueco popliteo, a veces más de 5 años por momentos no quería caminar, pero después no tenía problema. Al examen físico le hacíamos palpación, no tenía signos de fluorosis, así que bueno, se realizó. Ahí que les gustaría saber. A ustedes que ahora que con todo el paciente, la evolución, los esquemas antibióticos que recibió, la placa, la persistencia de la fiebre, ¿sí? La cantidad de pacientes positivos, exantema, ¿sí? ¿Qué más le gustaría saber del paciente? Ahí hay un pedido de 3 consultas que representan las 3 principales causas de lo que estamos conversando, que la fiebre es conocida. Saber si es de origen oncohematológico, saber si es una infección o saber si es una enfermedad del tejido conectivo. Bueno, ¿ustedes qué más les gustaría saber, preguntar? Laboratorio, que antes que te ya presente, que es lo que se hizo. ¿Qué les parece a ustedes que habría que pedir, que tener? O simplemente esperar en su consulta. En principio, el hemograma saber cómo están los glóbulos blancos, que deberían reflejar la infección. Cuando se le hizo el nuevo laboratorio, los glóbulos blancos no habían descendido tanto, algo descendieron, pero lo que más nos había llamado la atención era, o sea, esto de la eritro. La PCR al principio era de 48 y después de 96, hoy durante su internación
se siguieron haciendo laboratorios y la PCR persistía en 96. La eritro, bueno, se le dice 65, la realidad es que, o sea, para hacer igual seguimiento, en estos casos con un reactante de fase aguda, tomas uno, en realidad no más que estar con los dos. Acá el que más usamos es la PCR. Así que bueno, después otro dato como positivo, no había tenido, no Y tenía de los blancos no repercusión. aparece esta fórmula. La fórmula tenía el predominio de neutrófilos. Y eso no se había modificado. Habían decidido un poco los glóbulos blancos, pero siempre a predominio de neutrófilos. ¿Y tenía linfocitos activados? Linfocitos activados, cuando se le hizo el extendido periférico, no mencionaba de que tenga linfocitos activados. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es la epidemiología del paciente? ¿A dónde vive? ¿De dónde son? Bien. Bueno, eso nosotros todo lo averiguamos, o sea, como antecedentes epidemiológicos buscando por esta persistencia y si había alguien más con un cuadro similar. Eran de acá de La Plata, tenían, si no recuerdo mal, Mascotas, personas. sí, más mascotas tenían, pero además, o sea, tenían por fuera una casa con un balcón, pero que la nena no solía ir. Entonces era como ni. Pero después, o sea, algo más, no es que tenía mascotas, perros, no tenían gatos. Así que en la casa vivían los padres y la nena no tenía hermanitos. ¿Y antecedentes personales de algún cuadro similar o familiares? No referían. Tiene que vender un completo, todo. ¿Cómo? Que vender la vacación estaba completo, tenía todo, ¿no? Sí, el calendario, sí. ¿El paciente tenía aspecto enfermo? ¿Cómo? ¿El paciente tenía aspecto enfermo? Cuando estaba con el aspecto con fiebre, tenía el decaimiento general. Los primeros días de la internación sí parecía como que no repuntaba. La nena no quería levantarse, estaba todo el tiempo en la cama. Cuando refería que se quería levantar, refería este dolor en los huecos popliteos, entonces no quería caminar. Después, o sea, empezamos a insistir con esto de a los padres de que empiece a movilizarse, por lo menos a sentarse en la silla. ¿Pérdida de peso? Pérdida de peso no refirió. Y Perdón, sobre la epidemiología. ¿Algún viaje en el mismo tiempo? no habían hecho. Bueno, ¿El exantema de qué tipo es? el exantema se le aparecían como unas plaquitas en los miembros de bordes bien delimitados y a predominio en miembros inferiores, en los muslos, tanto a cara anterior como en posterior, y eran momentáneos, casi siempre asociados al episodio febril. Parecía como que aparecía antes del registro febril o durante, y después cuando bajaba la fiebre le desaparecía. No era pruriginoso, al tacto era suave, no era áspero. Tipo rash. Sí. Ese tipo rash. Ujú. Bueno, En cuanto a lo respiratorio, ¿hay algún síntoma? No, presentó la tos, después tenía buena entrada de aire, tenía la hipoventilación al principio, pero que después, o sea, no se lo ocultaron. Rales y siempre con buena mecánica. No estuvo con requerimientos de oxígeno la mayor parte, por más que estaba con este cuadro respiratorio. Los primeros días sí, pero después descendió y no requirió. No empeoró tampoco clínicamente. Simplemente, o sea, los siguientes estudios se realizaron más que nada por esto de la persistencia y de la fiebre. Desde el cuadro respiratorio había evolucionado bien, esperamos, no con alguna complicación.
¿La fiebre era constante o hacía picos o tenía un Hacía patrón? picos, tenía generalmente, o sea, tenía un pico por día, o no mucho, hacía dos. Generalmente eran a la mañana y después si hacía dos volvía a hacer picos a la tarde, 7 de la tarde. Pero generalmente al menos un registro tenía. ¿Y qué diagnóstico les parece a ustedes que hay que causar? Para mí, algo infeccioso. Algo Exacto, ¿no? Fiebre. Ya dijiste que no tenía vicerregalo. 5 años. No, de la palpación no tenía. ¿Es el hepatograma? Algo así? Sí, a mí también me No tengo Pero si es el normal. dolor, pero era normal. O sea, Era como, normal. sí. Bueno, avance. Bueno, acá puse en grandes rasgos, además de las interconsultas con los estudios que nos habían solicitado, un ecocardiograma, un fondo de ojo, una ecografía abdominal y pleural y las serologías, para citomegalovirus, virus Epstein-Barr, Bartonella y Mycoplasma. Todos dieron no, normal, a serologías, por lo menos, o sea, al tiempo que estaba acá, que estuve internada, yo no la rescaté como para ver si habían dado algo, no lo busqué, pero el resto, o sea, había dado todo normal, nada, digo. Bueno, eso como el caso clínico. Bueno, la realidad es que la nena, Solamente, sí, ¿no conocemos el final del caso clínico? no, quedó, o sea, de acá la nena se fue con iba a hacerse el seguimiento, no con el doctor Comesaña como médico de cabecera, y el seguimiento con acá de reumatología con la doctora Hortas y con infectología con la doctora Moyano y Gómez, hematología. Cuando tenía todos los turnos, se fue con todos los turnos, pero la nena se decide, o sea, se le decide otorgar el alta con todos los turnos dados, pero bueno, la nena en la casa sigue haciendo fiebre y los padres volvieron a consultar y estuvo en el hospital de niños. Así que, y de ahí como que yo lo perdí. Consulté a uno, pero nadie me pudo decir nada de cómo seguía, porque el turno con Gómez al final no lo ¿Investigación de acá? De acá con los turnos, Sin medicación. sin medicación. Bueno, lo va a tener que escuchar la Celeste. ¿Eh? Ujú, Va a tener pacientes, saber qué pasó. claro. Sí. Y eso se le hizo buscando focos profundos. Ujú, exactamente. Bueno, ese es como el caso clínico. Pues, bueno, la fiebre de origen desconocido se define como una fiebre diaria de más de 38,3 grados Celsius por más de 7 días de duración de etiología desconocida. Define como tras una anamnesis, el examen físico y estudios complementarios iniciales normales. O en nuestro caso, generalmente son enfermedades habituales que pueden tener una presentación excepcional. Bueno, las causas, era como habíamos mencionado por los interconsultas que se habían realizado, pueden ser de etiología infecciosa, de etiología inflamatoria, neoplasia, después diversas o misceláneas, y algunas son no diagnosticadas. Se hace todo el examen y se establece cuál fue la causa de la fiebre. Bueno, acá mencionamos un cuadro con las posibles causas infecciosas, que pueden ser bacterianas, víricas, fúngicas o parasitarias. Esto de que había mencionado, de que a veces pueden ser las infecciones comunes, normales, en los niños, infecciones urinarias, en los más pequeños, infecciones respiratorias, son más frecuente. La endocarditis no es tan frecuente en los niños, pero hay que empezarlo, por eso buscamos los focos profundos en endocarditis infecciosa. Después,
Bueno, también pueden darse esto de también los focos profundos, los abscesos intraabdominales, por eso le pedimos la ecografía abdominal. Bien. Después, tuberculosis. Acá no, lo que no se hizo, pero sí se había charlado, era de solicitarle la PPD, por posible, puede ser la tuberculosis, es una de las cosas que también tendríamos que buscar y descartar esto de que es la fiebre. Después, bueno, como víricas tenemos el Epstein-Barr, el citomegalovirus, que fueron los que se solicitaron. Influenza, parainfluenza, el enterovirus, parvovirus, el HIV, que es otro de los que también se solicita la serología. Dentro de las parasitosis, la toxoplasmosis, se solicita la serología. Y fúngicas ya son menos frecuentes, bueno, hay que pensarlo, más cuando son sobre todo con compromiso respiratorio. Bueno, después dentro de las autoinmunes tenemos la más frecuente en edad pediátrica, es la artritis idiopática juvenil. Después ya menos frecuentes el lupus eritematoso sistémico. Después, si no, pensar en vasculitis, como la panarteritis nodosa. Tener presente la enfermedad de Kawasaki, también que puede presentarse con los criterios. Más adelante menciono un modo de ejemplo, porque puede tener la presentación completa, con las características, o la incompleta. ¿Sí? Después también otros como pocos profundos pueden ser también osteomielitis, así que también tenemos presente, y la fiebre reumática. Después, dentro de las neoplásicas, en edad pediátrica, las neoplasias más frecuentes son la leucemia y linfoma, así que por eso el estudio con hematología. Y dentro de las misceláneas, la fiebre medicamentosa, que por eso consultamos por la epidemiología sobre si toma alguna medicación, si empezó con algo, porque a veces puede ser que se presente tras unos días de iniciado el medicamento y deja de tener fiebre cuando se suspende el medicamento. Bueno. Acá mencioné, que fueron mencionando ustedes preguntándome, las cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto es cuando se presenta un paciente así, obviamente cuando nosotros vemos el laboratorio que nos da como un índice como probabilidad de infeccioso, por ahí a veces se pierde toda esta parte de la anamnesis y la parte más epidemiológica, que en este caso, al persistir fiebre del paciente, es como que es cuando volvemos a indagar para encontrar algún dato positivo. Sí, bueno, antecedentes familiares, preguntar eso de que si hay familiares también que estén enfermos, si tuvo contacto con personas enfermas, cuáles son el hábito del paciente, o sea, si está en la casa todo el tiempo o si va de una casa en casa, si va a jardín, colegio, no sé si tiene hermanos, que también vayan a otros lados, y además hace actividades extras, va a un club, cosas, todo. Después de enfermedades previas, si ha tenido infecciones, si ha requerido tratamiento, si ha requerido internación, cuántas veces se consultó en guardia. Bien, después cirugías, antecedentes de cirugía, el estado vacunal, que tenga el calendario de vacunación completo. Nosotros acá habíamos hablado con eso de consultar por el tema de la BCG, cómo respondió, si tuvo alguna respuesta, que pueden hablarnos de un inmunocompromiso del paciente, así que también eso es bueno como para consultar. Los perinatales, si fue nacido de término, si nació por parto, por cesárea, por qué, nació por cesárea o si de prematuro, qué es lo que pasó, si le dieron a la mamá enseguida el bebé o estuvo un tiempo en neonatología, si requirió oxigenoterapia, si no, cuánto tiempo, todo.
Después, crecimiento y desarrollo, los controles de salud, que se hagan los controles periódicos de cómo viene creciendo, no solo con el peso y la talla, sino también que le informen sobre las pautas del desarrollo madurativo, si le dijeron algo, si viene todo bien. Esto que mencioné de los medicamentos, si toma alguna medicación. Después, con respecto a la vivienda, donde vive, si es casa de material, si tiene cómo se calefaccionan, si tiene electricidad, si tienen agua potable, cloacas. Bueno, los contactos, como he hecho, si hubo contactos con pacientes, con personas enfermas, animales, tanto domésticos como salvajes, que esos los animales domésticos tengan los controles y incluso, o sea, son animales que tienen hábitos puramente intradomiciliarios, están todo el tiempo en la casa o salen y tienen contacto con otros animales. La alimentación, nuevamente, con respecto a cómo preparan las comidas, si el agua que usan es agua potable, y si la alimentación es variada, también tener presente en el último tiempo que comió, si estuvo expuesto a comió algo en la calle, algo que no es habitual, o incluso a veces un paquete cerrado, por ahí uno no tiende a mirar la fecha de vencimiento, y como que comió y no estaba en aptas condiciones. Bueno, los viajes y hobbies, nuevamente, si eso, como me preguntaron, si había salido de viaje, no es necesario irse muy lejos, también puede ser una salida de un día, y esto sí tiene actividades extracurriculares o... Bien. Y después ya por ahí más grandes, el tema de la actividad sexual, si tiene tatuajes o piercing, o bueno, obviamente el uso de drogas intravenosas, todo eso que son exposiciones. Bueno, como exámenes complementarios iniciales, solicitamos el laboratorio, un hemograma con plaquetas, esto que mencionamos, la fórmula del leucocitario diferencial, para saber bien a qué tiene predominio, si neutrófilos, linfocitos, eosinófilos. La glucemia, la función renal, función hepática, al menos un recuento de fase aguda como la PCR, el estado ácido-base y organograma. El sedimento urinario, también teniendo presente nuevamente infecciones, eso es muy frecuente en edad pediátrica, infecciones, y dentro de las infecciones, las infecciones urinarias. La plaquita de tórax, por infección respiratoria, y cultivos, por lo menos los hemocultivos y el urocultivo. Este paciente que presente tenía plaquita de senos paranasales. Se le hizo una placa, pero estaban libres. Una de las cosas que uno tiene que pensar en estos pacientes es más frecuente la presentación infrecuente de las patologías frecuentes, Claro. ¿sí? Problemas, que las enfermedades raras. Por eso a veces hay que seguirlo y hay que repetir algunos estudios hasta que aparezca. ¿Y eso es porque son niños? ¿Cómo? Eso es porque no son niños. No sé si es porque son niños, pero digo que eso es un dato epidemiológico, pero no sé si. Pero es más frecuente que el síndrome febril te lo esté dando una patología habitual que no la estás pudiendo diagnosticar, y no que estés ante la presencia de una patología la coincidencia oral. Por eso a veces hay que seguirlo y repetirlo. Bien. Después sacamos un cuadrito que hablaba de banderas rojas o indicadores de alarma que puedan entrar las enfermedades potencialmente graves, o hemos consultado por el tema de si le cambió el apetito, si perdió el peso, si tiene alteración del sueño, dolores focales tan puntuales. En caso de ella tenía estos dolores que nos mencionaba detrás de las rodillas, el hueco popliteo. Después, visceromegalias, las linfadenopatías, a ella no le palpamos adenopatías, exantemas, exantema como mencionaba, el rash, iba y venía.
Si en el laboratorio inicial tiene anemia, hipoalbuminemia, el aumento de la lactato deshidrogenasa o del ácido úrico, y marcador inflamatorio, una leucocitosis marcada, la trombocitosis o trombocitopenia, aumento del eritro, la PCR reactiva, ferritina, fibrinógenos, que son todos los lactantes de fase aguda. Bueno, una vez ya más allá del examen de la anamnesis, tenemos que hacer el examen físico completo de pie a cabeza. Todo lo que nos puede llamar la atención, de palpación, para encontrar algo que le duela, para ver si presenta ganglios, bueno, las constantes vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Bueno, esto en boca puede ser también, o sea, a veces un punto de partida, así tenemos acá la infección odontógena. Esto que entre la anamnesis también, o sea, tener presente si hace también los controles odontológicos y todos los controles que normalmente por edad uno le solicita, porque a veces en algunos como que medio juegan con eso. Bueno, ojos, tenían conjuntivitis o alteraciones visuales. A veces es mucho de indagar un montón de veces, porque justamente a veces pasa de que hay cosas que las dan por, es normal, y no, por ahí no es normal. Bueno, abdomen, buscar organomegalias, neuromuscular, tiene dolor, en las articulaciones también, tienes una inflamación, derrames. Bien, y también nunca olvidar las mucosas, mirar la boca y la. Bien. Bueno, acá síntomas, en algunos casos que pueden presentarse, de acuerdo a, además de las fiebres, puede acompañarse con síntomas respiratorios, como tos, rinorrea, dolor de garganta, digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, urinario. Más chicos es como más complicado, que te lo digan, más grandes te pueden decir si les molesta el orinar, si tienes esa sensación de vaciar incompleto. Cutáneos, exantemas y enantemas, neurológicos, cefaleas, fotofobias, calidad neurológica, locomotores, mialgias, dolor, rigidez articular, síntomas generales, pérdida de peso, la astenia, la sudoración nocturna. Bien, esto nos puse a modo de ejemplo, como que más allá de lo que nosotros indaguemos, hay algunos criterios que hacen que nos ayudan para hacer un diagnóstico. ¿Sí? En el caso de la artritis idiopática, que es dentro de las inflamatorias más frecuentes en pediatría, presente la artritis, al menos una o más articulaciones, más esa fiebre prolongada, y al menos uno de los siguientes: el exantema, eritematoso evanescente, adenopatía, hepatoesplenomegalia o serositis. Después, otro ejemplo, en el caso del lupus, que tiene varios criterios, tanto criterios clínicos como los criterios inmunológicos. Esto los puso así como a modo de ejemplo. Pues también acá teníamos, como dije, la enfermedad de Kawasaki, que puede ser completa o presentaciones incompletas. Entonces, siempre igual tenerlo presente. En el caso del lupus, si lo ve en Kawasaki, uno va a tener los criterios todos en un tiempo corto, claro, para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Sí, en el caso del lupus, a veces son secuenciales, Ahí no tenemos los criterios al inicio y después de meses, que se van sumando. Bien, bueno. Yo me acuerdo de una nena de 15 años, ¿sí? Que debutó con un taponamiento cardíaco, ¿sí? Se puso, se llenó, se cultivó un germen raro, no era muy creíble, primer diálogo. Se fue de alta todo y como a unos 3 años se tuvo completo. Bueno, así.
Bueno, con respecto después a el laboratorio inicial que le habíamos hecho, ahora más completo, la plaquita, el sedimento urinario y los cultivos, si así todo, con la anamnesis y con el examen físico, de acuerdo a lo que sospechemos, vamos a solicitar distintas cosas. Si sospechamos de algo infeccioso, nosotros con los reactantes de fase aguda, es ahí cuando pedimos las serologías obviamente con interconsulta con infectología nos dice pedir, pero generalmente, o sea, estos que mencionamos, citomegalovirus, Epstein-Barr, HIV, toxoplasmosis, BRL, pedir también por micoplasma, bueno, la PPD, yo las había adelantado por la tuberculosis, y la búsqueda de los focos profundos, por eso la ecografía abdominal y el ecocardiograma. Después, si sospechamos más de algo oncológico, vamos a pedir esto a un laboratorio de lisis con el EDH, el ácido úrico, hacemos el extendido periférico y la ferritina, que también estaría aumentado en caso oncológico. Si sospechamos de alguna inmunodeficiencia, solicitamos las inmunoglobulinas y, bueno, importante esto de la fórmula leucocitaria. Y si sospechamos de algo inflamatorio, solicitamos anticuerpos, los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide, complementos C3 y C4, ferritina, TSH, eritro y PCR. Después también podemos seguir solicitando más estudios que ya son como que es todo muy individualizado dependiendo la clínica del paciente. No vamos a hacerle todos los estudios porque necesitamos encontrar algo, no, o sea, lo hacemos en base a la clínica que presenta. Por eso puede ser una punción de la médula ósea, el cistillograma óseo, una tomografía o un PET. Eso como les mencionaba, esos como exámenes de segundo nivel, es dependiendo de la clínica del paciente. Realmente, o sea, puede ser una fiebre de origen desconocido que persiste sin diagnóstico tras toda la evaluación excesiva inicial y los marcadores persisten elevados. O si hay algún compromiso del estado general significativo del paciente. En nuestro caso era como más el primer ejemplo, se evaluó y no, más allá de que se interpretó como una neumonía por persistir febril, más allá de los marcadores inflamatorios persistentes, no presentaba. Bueno, después como tratamiento, esto que habíamos mencionado de que si empezó con una medicación, pensar que puede ser el origen de la fiebre, podemos suspender el fármaco y en 48 horas debería dejar de hacer fiebre. Antibiótico terapia empírica, me puse un signo de pregunta, porque ¿cuánto le podemos hacer y qué beneficio o riesgo tenemos? Porque si nosotros le estamos dando antibióticos empíricamente, podemos generar resistencia, así que... Después corticoides... Por tratar inadecuadamente un paciente. Si es un esquema de procedimiento cardíaco, si es un corto, o decapitas un cuadro clínico, no lo terminas de ponderar adecuadamente para tratarlo. A veces sí, te das un escopetazo y es efectivo, pero podés, lo mismo con el corticoide. El corticoide es una enfermedad oncológica que da mucho cuidado. Claro, por eso puse como enfermedad confirmada, claro. Porque justamente, o sea, si vos decís es oncológica, estás atrasando diagnóstico, porque hasta que vuelva a presentar la clínica, puede pasar más meses. Así que por eso es como que tiene que tener el sello como para estar re seguros para decir si les pongo corticoides. Después, en general, es sintomático, la realidad obviamente es el antitérmico y medidas de sostén. No tienen mucho más que eso y que en realidad para mí, yo lo puse último como por la siguiente diapositiva, la contención e información. La realidad es como que, obviamente, vos, al ver el paciente está internado, el padre obviamente está preocupado, ve que sigue teniendo fiebre, es como que
también forma parte del tratamiento charlar con los padres y darles tranquilidad, porque justamente si no puede llegar a pasar esto, por más que se haya ido con todos los turnos, como persiste febril, dice, vuelvo a consultar, y que se vaya a otra institución a consultar implica que nuevamente le empiecen a hacer todos los estudios de nuevo. Y entonces es como que estuvo bastante tiempo internada, sale 2 o 3 días y vuelve a estar internada y pobre, la criatura como que no va a querer saber nada. Igual vamos a tratar de averiguar, ¿eh? Ujú. Vamos a tratar de averiguar. Bueno, y por esto de la información, esto de como algunos tips como que son medios banales, pero está bueno como para darle tranquilidad a los padres. A veces muchos les preocupa que dicen, no, tiene fiebre, pero tiene 39, 40 grados. Entonces darle tranquilidad de que por más que sea de 39, 40, no quiere decir que eso implica más gravedad, ¿sí? Que la fiebre es normal, que es un mecanismo defensivo, así que, o sea, es como nuestro aliado, así que darle tranquilidad también en ese sentido. Importa el estado general del paciente, justamente la nena también, entre medio, puede tener la fiebre, sí, tiene su decaimiento consecuencia de la fiebre, pero si entre medio ella está bien, el paciente está bien, es como que nos quedamos más tranquilos. Ahora, si persiste con un compromiso del estado general, ya ahí sí nos preocupamos más. Si baja el valor de la temperatura, siempre importante constatarla, preguntarle, ¿se hizo fiebre? Sí, ¿de cuánto? ¿Me mediste? Porque a veces te dicen, sí, yo lo sentí calentito, o sí, tuvo fiebre. ¿Le tomaste? No, no le tomé, pero le di el antitérmico. Entonces siempre constatar, y constatar que baje la temperatura. Si tenía 38,6, no, más, mucho más, 39,5, y le baja a 38,2, pues decís, está respondiendo al antitérmico. O sea, para nosotros, como valor de referencia es fiebre, pero funcionó el antitérmico porque está descendiendo. No tenemos que esperar que baje un montón, decirlo también eso a los padres. No esperes que baje a 35, 36, 35, porque no va a pasar. Evitar esto de intercalar antitérmicos, a veces nosotros utilizamos por ahí, acá generalmente la dipirona y en algunos momentos ibuprofeno, pero eso, o sea, en los padres se dice que lo eviten, siempre utilicen el mismo. Y favorecer medios físicos, ¿sí? Que no lo tenga tan cubierto el paciente, que le pongan unos pañitos fríos. Y bueno, siempre esperar esto que nosotros les miramos es la curva térmica y esperar que se vayan espaciando los valores de temperatura. Bueno, como conclusiones, bueno, esto mencionábamos que en general, o sea, son benignas y autolimitadas, que son presentaciones excepcionales de enfermedades habituales, esto de constatar siempre la temperatura, que en la anamnesis el examen físico debe ser completo. Eso de que al persistir febril es cuando más, como que indagamos más en la epidemiología. Los exámenes complementarios, siempre individualizados, no le hacemos todo el arsenal de estudios a los pacientes porque sí. Y puede resolverse sin un diagnóstico concreto, y por eso en la clasificación tenemos las no diagnosticadas. El paciente dejó de hacer fiebre, no volvió a repetir y nada le dio un sello de diagnóstico. Entonces quedó sin diagnosticar, pero bueno, generalmente esos tienen un pronóstico favorable. Y eso era todo. Excelente. Una pregunta, si te pareció acertado el manejo, cómo se fue, y si te pareció acertado que vuelva a consultar y se reitera. Justamente fue una pregunta que yo también me hice, le hice también a una médica por cómo eso se estaba manejando, porque yo sentía de que estábamos yendo a pasitos. Es verdad que en algunos, el principio, que voy a decir, hago los estudios iniciales, laboratorio, bien, todo bien, le pusimos, se interpretó como la neumonía, hasta ahí bien.
Después por ahí como que yo sentía personalmente de que fue lento de hacer las interconsultas. Pero en realidad, o sea, me dijeron que estaba bien, o sea, el manejo es así y obviamente, o sea, esto que decía de la importancia del estado general del paciente. El paciente, o sea, sin estar con la fiebre, y por más que te refería a estos dolores y el exantema, o sea, está estable, entonces tampoco te corre, ¿sí? Sí, obviamente, por más que vos le des toda la información a los padres, había veces que vos decís, te quedás tranquila, yo le dije todo, le di toda la información, pero ya es subjetivo de ellos si se quedan tranquilos y deciden o no consultar a otro lado. Obviamente preferís que no, porque justamente arrancaría todo de cero, pero bueno. Pero bueno, en algún punto uno debe admitir que por la razón que sea, Sí, se fracasa, exactamente. porque el paciente se pierde el seguimiento. Ujú, No digo que uno tenga culpa, pero se fracasa. claro. Será de uno, será de los padres, será del partido. En definitiva, si alguien se levanta y dice yo quiero estar en el hospital, bueno, algo pasó. Algo te pasó, ¿sí? Por ahí no es culpa tuya, pero algo pasa, ¿sí? Es una manera de seguimiento del paciente, es una lástima. No sé si tenía médico de cabecera. No, justamente por eso lo iba a tomar con Mesaña, porque en realidad ellos lo conocían, pero sí pediatra de cabecera, no me acuerdo por qué lo habían perdido, o sea, hace poco, entonces por eso no. Y el paciente hay que tener en cuenta que cambian de médico de cabecera todo el tiempo. Claro. Evidentemente tienen una dificultad, pero a veces somos nosotros también, que no somos capaces de corregir una situación. Pero bueno, la situación está muy buena, pero tenemos que averiguar, a pedir la Celeste con el nombre del paciente y Sí. buscar al paciente en el hospital, saber qué. Si es que se sabe. Claro. Bueno, ¿escuchaste, Marianela? ¿Se escuchó todo? Sí, Juan, se escuchó todo. Perfecto, Flor. Ya veo que te haya quedado dormida. No, está el micrófono desactivado. Bueno, vamos a desconectarnos. Dale. Bueno, hasta mañana. nos vemos, Juan. Chau, No, chicos. chao, chao. Chau.